Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. La dialectología del español hablado en México no podría entenderse sin considerar las contribuciones, la actividad y la creación de grupos de trabajo por varias figuras centrales, como Pedro Enríquez Ureña, Juan M. López-Blanc o José G. Moreno de Alba. Debo aclarar que dialectología se entiende aquí como aquella parcela de estudio de la variación lingüística que se interesa principalmente por la dimensión espacial de las hablas de una lengua, si bien ello no excluye la vinculación con otras perspectivas como la historia lingüística, la sociolingüística, la etnolingüística o los contactos entre lenguas. Obsérvese que la dimensión espacial de una lengua no afecta solamente a los contactos, perdón, no afecta solamente a la distribución areal de fenómenos, por mucho que esa haya sido la aproximación más tradicional. Abarca también, en realidad, los fenómenos de difusión de procesos variables o el problema de los núcleos de irradiación lingüística, entre otras cuestiones. A Enrique Zureña debemos trabajos tan fundamentales como la serie de observaciones sobre el español americano aparecida en la Revista de Filología Española en 1921, 1930 y 1931, y la edición y su material propio en el magnífico volumen de 1938, El español en México, los Estados Unidos y la América Central. Se suele decir que la dialectología mexicana nace con el artículo de 1921 como ejemplo de partición dialectal, pero esta afirmación podría disputarse, dadas las pertinentes afirmaciones de Melchor Ocampo sobre las lenguas y los dialectos en la introducción a sus idiotismos de hacia 1844, o la conciencia sobre la variación expuesta por otros lexicógrafos decimonónicos, como las bien conocidas observaciones de García y Carvaceta de 1886 en los provincialismos mexicanos, como ha estudiado Fernández Gordillo en 2011 o Zamudio y Cifuentes en 2023. La geolingüística, sin embargo, como rama cartográfica de la dialectología, comienza en México bastante más tardíamente. A fines de los años 50, la recopilación de Enrique Zureña de 1938 seguía siendo seguramente la referencia más trascendental para el conocimiento espacial del español mexicano. Sin embargo, a pesar de la importancia historiográfica de esta pieza, distaba de ser un material homogéneo y satisfactorio para un dialectólogo del medio siglo XX. Para esa época, el cuestionario de Tomás Navarro Tomás de 1943 estaba siendo utilísimo en todas partes y prosperaban las obras tituladas El habla de. Entre las mejores para México se encuentran la pronunciación en el español del Valle de México de Joseph Matluck, El habla de Guanajuato de Peter Boyd Bowman y El español de Jalisco, contribución a la geografía lingüística hispanoamericana de Daniel N. Cárdenas. En otras latitudes, el estructuralismo triunfaba y nacía el generativismo. Chomsky publica Estructuras sintácticas en 1957 y Aspectos de la teoría de la sintaxis en 1965, a una o dos lunas de distancia de la lingüística hispánica del momento. Pero las magnitudes astronómicas precisan de paciencia
e incluso de testarudez para transitarse y achicarse. La década de los 60 afianza el trabajo del Seminario de Dialectología en el Colegio de México, dirigido por Lope Blanc, desde el que se realizan unos 3 centenares y medio de entrevistas en la Ciudad de México, como afirma el propio Lope en un libro de 1969. Urbe que pasa con luminosidad a tener en esa época la lengua oral mejor documentada del mundo hispanohablante y con toda probabilidad una de las mejor registradas para cualquier lengua en aquella sincronía. En este ambiente de fuerte y lúcido empirismo se formula el cuestionario para la delimitación de las zonas dialectales de México, que después de diversas pruebas se publica en 1970 a nombre del seminario Pequeño y Gran Paso Lunático para alcanzar las ignotas tierras lingüísticas de buena parte del país, una vez que se inician los trabajos para el Atlas Lingüístico de México, dirigido por Lope Blanc, y cuya publicación se concretará entre 1990 y el año 2000. Moreno de Alba, nacido en 1940, tiene 30 años para el momento en que comienza los trabajos centrales del Atlas y va a ser parte del cuerpo principal de exploradores, así se denominaba al entrevistador. Sabemos que estuvo a cargo de diversas localidades del país en las que no solamente se levantaba el cuestionario con varias personas, sino que se grababa a diversos informantes o colaboradores. Aparece como titular o cotitular en al menos 83 cuestionarios y en 71 entrevistas, entre 1967 y 1979, en lugares tan distintos como Campeche, Chiapas, el antiguo Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. Es decir, sus recorridos abundaron especialmente en el centro y sur de la República. Su voz puede escucharse en los archivos digitalizados que resguardamos en el Laboratorio de Estudios Fónicos. Entre las comunidades visitadas por Moreno de Alba está, por ejemplo, Cintalapa, Chiapas, punto número 15 del Atlas. Allí el explorador se interesa en 1973 por la ganadería en general y en especial por la de lidia, y puede bastar escuchar un pasaje para percibir su facilidad como entrevistador, su agilidad conversatoria y el involucramiento con el colaborador. Y aquí todo el ganado sale a través de la asociación ganadera. ¿Socio o no socio? ¿Usted no es todavía presidente de esa No, asociación? no señor. Sería bueno que organizara usted a los ganaderos. Bueno, digo, hay elementos muy valiosos ahí en la ganadera. No, pues digo usted que está conectado, que... Bueno, sí, desde luego. Pero yo le digo, hay gente valiosa ahí. Y valiosa en todos sentidos. En todos sentidos. Hay gente muy dignidad. Digo, cerebralmente. Sí. Sí tienen Oye, manera toro de lidia no hay, toro de bravo no. No, aquí nada, no hay ni... Aquí en el estado sí. En el estado sí que Sí, ganadería Guapante de señor Marcial González Obregón. Aquí por Guapante, aquí por Huixtla. Guapante. Es que no hay mucha afición al toro bravo aquí, ¿verdad? Bueno, en Tuxtla sí está la Plaza San Roque y muy buenas corridas, han venido muy buenos toreros, buenos elementos. Porque sí ya la plaza responde, ¿no? Claro. Y han traído, parece que toros de México, de los estados de México. Han traído toros buenos. Aquí también el señor Marcial tiene muy buenos toros, ¿no? Y toreros de por acá no ha habido, ¿no? No, desgraciadamente aquí no tenemos toreros en Chiapas. Ya saldrá. Ya saldrá. Y aquí... Sí, muchas gracias. Tres textos representativos. Perdón, hay un eco y me estoy escuchando a mí mismo. Bueno, voy a quitarme los audífonos a ver si así mejora. La actividad desarrollada en campo por Moreno de Alba es el prolegómeno para multitud de publicaciones posteriores, en las que analiza desde muy diversos puntos de vista los materiales dialectológicos. Del Atlas sí, pero también los datos extraídos de otras muy diversas fuentes. Escojo ahora un trío documental para mostrar la trayectoria analítica de Moreno de Alba y su perspectiva sobre los datos espaciales. Los textos que sirven de ruta, escalonados a lo largo de su vida, son un artículo de 1976, Zonas dialectales de Tabasco y Veracruz, estudio léxico, el libro sobre la pronunciación del español mexicano de 1994 y las notas de gramática dialectal aparecidas en 2013.
La fecha en que aparece el artículo Zonas dialectales de Y Tabasco. aquí todo el ganado sale a través de la Asociación Ganadera. Perdón, la fecha en que aparece publicado este artículo en la Nueva Revista de Filología Hispánica, 1976, es altamente significativa. A mediados de los años 70, el futuro Atlas se encontraba en una bullente etapa de acopio de datos. Además, el problema de Marras en la época era establecer las zonas dialectales del país y el afanoso entendimiento de las isolosas, no ya de su trazo, sino también de su naturaleza en tierras americanas. En 1971 había aparecido también en la NRCH un trabajo seminal de Lope Blanc, el léxico de la zona maya en el marco de la dialectología mexicana, basado en los primeros avances del Atlas y que introducía una manera cuidadosa y ordenada de estudiar la proyección espacial del léxico en México, ocupándose de modo particular de los límites de las hablas yucatecas peninsulares. Puede decirse que el trabajo de Moreno de Alba de 1976, al igual que el de Williamson 1986 sobre el habla de Tabasco, son ecos de ese artículo lopiano, al prolongar las pesquisas por los bordes del Golfo en concreto, por Tabasco y por Veracruz. Todos ellos estudian los linderos externos de las hablas yucatecas, uno de los problemas más apasionantes de la dialectología mexicana y la conformación de estas hablas exteriores a la península del sureste por contraste y oposición. La figura 1 reproduce, que debemos ver en pantalla, reproduce el mapa 5 del artículo de Moreno de Alba a propósito del concepto orino, exponiendo una riquísima variedad léxica en la que predominan las variantes tencua, tenco, tencato, pero también aparecen comido de luna, lunanco y lunado, entre muchas otras, como cotoche, boquinete o tlancuejo. Las soluciones de la familia de tencua son las más extendidas, con 26 apariciones. Comido de luna alcanza los 11 casos. Mocho y roto de la boca comparecen en 8 ocasiones. Boquinete en 6 y coto y cotoche en 5. El paso siguiente, después de constatar tal variedad, es buscar áreas caracterizadas por estas soluciones. Puede verse, por ejemplo, que las formas coto-cotoche surgen al sur de Veracruz, pero no en el resto del estado, ni tampoco en Tabasco. Será la reiteración de mapas y la comparación entre las distribuciones que emergen de ellos las que permitan establecer zonas dialectales más o menos marcadas, así como áreas de transición. Este concepto de leporino y otros 18 conceptos sirven a Moreno de Alba para discutir la agrupación dialectal de los puntos geográficos que estudia. La distribución de formas, como las del mapa 5 de la figura 1, sugieren que el sector Veracruz-Tabasco no abonaría la idea de una sola unidad lingüística de este sector. De hecho, Tabasco resulta estar más cercano a Campeche y Yucatán. Surgen, por supuesto, muchos misterios acerca de diversas soluciones locales, sin que siempre sea evidente su origen, en parte debido a la amplitud de la malla de puntos empleada en el atlas. Habrá que esperar hasta tiempos más recientes para comprender mejor la configuración léxica local. Así, Moreta Álvarez en preparación está estudiando con un enfoque endoléxico el vocabulario en español de la alimentación en la Huasteca veracruzana, en comunidades Tenec, nahuas y mestizas, y está constatando una enorme cantidad de variación local y de préstamos tanto del Tenec como del náhuatl, al tiempo que palabras presentes en varias de estas lenguas. La investigación sugiere una complejidad mucho mayor que la que se atisba en los estudios de base dialectológica. El interés por la dialectología léxica llevó a Moreno de Alba más allá de las fronteras mexicanas. Uno de sus más importantes trabajos apareció en 1992, el Léxico de las Capitales Hispanoamericanas, propuesta de zonas dialectales, también en la NRFH. En la línea de las grandes divisiones del español americano inaugurada por Enrique Zureña en 1921, Moreno de Alba formula su propia propuesta. El objetivo es bien claro. Pretendo ofrecer, dice, una propuesta más de división dialectal del español americano. Si ésta tiene alguna originalidad, es la de basarse, por una parte, en el léxico culto estándar de las capitales americanas y por otra, que el corpus que sirve para la división es producto de encuestas directas al estilo de la dialectología tradicional. A partir de tal perspectiva, ofrece numerosas conclusiones de gran interés.
Algunas ciudades muestran grandes analogías entre sí, como Quito y Bogotá, o como Buenos Aires y Montevideo. Es posible también agrupar estelas ternarias claramente emparentadas, sea el caso de Santo Domingo, San Juan y La Habana, a las que puede añadirse Caracas. Otras agrupaciones de orden mayor a las que puede llegarse serían fruto de sumar, por ejemplo, a las capitales porteñas, las de Chile y de Paraguay. Grande es también la semejanza entre las ciudades centroamericanas. Con este tipo de datos, la Ciudad de México tendría un comportamiento autónomo, sin que sea tan fácil como podría pensarse casarla con las zonas centroamericana o antillana. Tales planteamientos iluminan también algunas de las páginas dedicadas por Moreno de Alba a la dialectología continental, como deja ver el capítulo 4 de El Español en América, volumen cuya tercera edición aparece en 2001. A pesar de los años transcurridos, el capítulo dedicado a las zonas dialectales y los atlas lingüísticos sigue siendo una diáfana introducción al problema al repasar los antecedentes de grandes obras dialectológicas llevadas a cabo hasta aquel momento, como el reconocido Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia y las peculiaridades de la dialectología del español americano. La pronunciación del español en México, 1994. Me parece, por otra parte, que uno de los más importantes hitos de la dialectología fónica mexicana es precisamente este libro publicado a comienzos de los años 90. El volumen empieza por realizar un repaso de los estudios de dialectología fónica en México, para luego ocuparse del vocalismo y del consonantismo. Las vocales se estudian desde tres ángulos: el problema del relajamiento de las átonas, como en Los Muchachos, realizado Los Muchachos; el cierre o elevación de las vocales medias e y o, como en calle o en lobo; y la solución diptongada de ciertos hiatos, del tipo teatro, pronunciado teatro. La mayor parte del volumen se dedica a las consonantes, sea a su debilitamiento o a su tensión. Para Moreno de Alba, entre los primeros procesos se encuentra la relajación de la D intervocálica y final de palabra, la S al final de la sílaba, la J y la Y intervocálicas y la fricativa she como pronunciación de che. Entre los segundos, la tensión habría que contar con la sibilación R de R prepausal, la solución vibrante R para la rótica percusiva R en posición final y la conservación de los grupos KT como en actor. No es exagerado decir que para entender la realización de los sonidos del español en México, de los fonemas, es más conveniente empezar por la lectura del libro de Moreno de Alba de 1994 que por consultar el Atlas Lingüístico de México, a pesar de que los datos del libro provienen precisamente del Atlas. Y es que el Atlas tiene dos tipos de mapas relacionados con los sonidos. Unos son de carácter simple o analítico y en ellos se transcribe la pronunciación de una serie de palabras inscritas en el cuestionario para la limitación de las zonas dialectales, mientras que en cambio otros mapas son de carácter sintético y resumen por medio de aproximaciones cuantitativas las grabaciones realizadas en el contexto de la magna obra cartográfica, a la sazón unas 800, resguardadas en el laboratorio del colegio. La dificultad de tales mapas, ya señalada por Alvar en 1991, es el enorme nivel de detalle, pues se comprimen 193 resúmenes, uno por cada punto de encuesta, siendo además muy precisa la transcripción fonética que se intenta. El mapa 26, dedicado a la pronunciación de S, es un caso particularmente complejo, como se ve en el cuadro 1, que se proyectará ahora, que muestra la multitud de alófonos distinguidos solamente para el sonido S, ¿no? No voy a entrar en detalles, naturalmente, pero se emplean, si no me falla la memoria, 56 alófonos diferentes solo para la S. La mayor parte de los mapas derivados de las grabaciones, entonces, son de muy difícil lectura, como me consta, y debieron haberse expuesto más bien en una base de datos o por medio de mapas más elaborados, que cumplieran el objetivo de poderse leer cartográficamente. Pues bien, lo que hace el libro de Moreno de Alba de 1994, aunque no se ocupa de todos los problemas, es allanar de modo clarísimo la tarea al presentar una serie de mapas realmente elaborados, como el de la figura 2, en el que se destaca con agilidad la distribución del debilitamiento de las vocales, al tiempo que el autor examina con inteligencia los resultados frente al estado previo de la cuestión.
Como puede observarse, la mayor parte de los casos de debilitamiento se concentran en el área centro-oriental del país, sin que esto quiera decir que no haya ejemplos en otros lugares, como se documenta para parte de la costa oaxaqueña y una franja central del estado de Chiapas. A su vez, la figura 3 ejemplifica la pronunciación de la consonante J. El llamado relajamiento de J, es decir, pronunciar en vez de caja, caja. Entonces, este llamado relajamiento de J, por su parte, aparece esencialmente en las costas del sur-sureste del país, armonizando, según este mapa, parte del Pacífico con parte del Golfo y del Caribe. En buena medida, las secciones sombreadas contrastan con las que se pueden ver en el mapa previo de la figura 2. Mucho hay que reflexionar sobre los mapas y los razonamientos que señala su autor al propósito. En lo personal, uno de los aspectos que más me ha llamado la atención es superponer los mapas y volver a traer a colación el viejo problema de las tierras altas y bajas. Ya Enrique Ureña comentaba en 1921 que las tierras altas parecen propender verbigracia a conservar la S en fin de sílaba y la D intervocálica. Las tierras bajas tienden a la pérdida de S y D. En la Sierra del Perú, según se me informa, se tiende a hacer breves las vocales, como en la altiplanicie de México. Es interesante preguntarse si hay relación entre lo uno y lo otro, y en general, considerar el problema de las tierras altas y bajas en el espacio continental desde nuevas perspectivas, pero la variedad de la discusión obviamente obliga a considerarlo en otro momento. La contraparte del libro de 1994 sobre la pronunciación es el volumen de 2013, Notas de gramática dialectal, el Atlas Lingüístico de México, dedicado a las generalizaciones morfosintácticas de los mapas del Atlas, en que se cuestionan problemas de morfología o de sintaxis. Un aspecto interesante con la variación gramatical cuando la acotamos a un solo país es que no suele presentar demasiada diferenciación geográfica y a veces tampoco demasiada diversificación social, si bien esta no es tan infrecuente. En cambio, esta variación puede ser grande cuando comparamos periodos de tiempo distantes o zonas geográficas de tamaño nacional o areal externas a un país, a México en este caso. En otras palabras, la variación interna o intranacional suele ser pequeña en lo que toca a la morfosintaxis y proporcionalmente mayor cuando consideramos la variación externa o extranacional. Una apropiada dialectología gramatical debería considerar ambas dimensiones. Es verdad que lo mismo puede decirse de la pronunciación o del léxico, pero estos otros niveles lingüísticos sí suelen mostrar una mayor disimilitud intranacional. Precisamente lo que refleja el libro de Moreno de Alba en líneas generales es una relativa homogeneidad en la manifestación de los fenómenos gramaticales e incluso cuando conviven varias soluciones, estas no suelen tener una distribución zonal demasiado clara. El volumen transita entre multitud de variantes. Así, vemos desfilar a la actriz y a la actora, a la juez y a la jueza, acompañadas de los vacilantes plurales del pie, del café y del rubí, del alelí y del jabalí. Vemos también a los colectivos indiada e indiaje, a los apreciativos pancito, panito y también a casota, caserón, casona, a la persona medio tonta o a la media tonta, al trato de tú y de usted, a lo que es nuestro o quizá de nosotros, a los figurines que sustentan a vinimos y venimos, a saber si he roto algo o más sonoramente si lo he rompido. Y pone fin a la magnífica parada una excelente presentación sobre la preposición hasta, ese querido arabismo. Si bien el desencadenante del estudio son los resultados de ciertos mapas del Atlas, el análisis consulta diversos corpus orales y escritos, otros atlas, estudios puntuales, entre un largo etcétera. La exposición tiene, sin duda, un elevado valor descriptivo y abre numerosas vetas de investigación. Si lo comparamos con un viejo libro de Lope Blanc, Las observaciones sobre la sintaxis del español hablado en México, de 1953, encontraremos un elenco de temas y problemas con parecidos troncales, si bien mediados por 60 años de investigación y por el exponencial empirismo del Atlas Lingüístico de México, que permite ofrecer un punto de vista y un sustento sin duda más rico y matizado.
Ambos trabajos, las observaciones de Lope Blanc y las notas de gramática dialectal de Moreno de Alba, podrían verse como las dos puntas de una misma cuerda, la del paradigma de la unidad gramatical en la diversidad del español, tan fructífero para la descripción de esta lengua y para iluminar ambiciosos proyectos nacionales e internacionales, varios de los cuales siguen perfectamente vigentes, más allá de la natural evolución de las perspectivas o incluso de las periódicas mutaciones de paradigmas investigativos. El apego a los datos y las colosales cantidades de hechos que es necesario acumular permite que la comprensión de los problemas de cambio y variación lingüísticos signe un trayecto mucho más constante y coherente que en otras áreas del conocimiento científico-lingüístico. Conclusión, la presencia de Moreno de Alba en la dialectología actual. Según el testimonio de Omar Daniel Martínez Torres, en comunicación personal, su último ayudante de investigación, Moreno de Alba, comillas, ya estaba trabajando en la parte léxica del Atlas Lingüístico de México, en los prolegómenos de lo que seguramente sería el tercer libro de la serie. Así como la lectura interpretativa del Atlas derivó en lo fónico en el volumen de 1994 y en lo gramatical, perdón, en el de 2013, esta obra hubiera completado el formidable plan de trabajo que el investigador se trazó. Los trabajos puntuales, los manuales y las interpretaciones generales del Atlas llevadas a cabo por Moreno de Alba son sin duda un hito trascendental en la dialectología del español en México, que contribuyó decisivamente a dar algunas respuestas a la pregunta central que nace en los años 20 del siglo pasado de la mano de Enrique Zureña y se vivifica y recibe contenido empírico en el último tercio de esa misma centuria y a principios del actual, un siglo después. De resultas de tal programa de investigación de resultas de tal programa de investigación centenaria sobre las zonas dialectales y bajo el cobijo del mencionado paradigma de unidad y diversidad, es claro que los conceptos tradicionales de la dialectología europea, tan fértiles en el viejo continente, han tenido que adaptarse para que fructifiquen en los nuevos mundos americanos. Por supuesto, las disciplinas siguen evolucionando. En mi opinión, debemos pensar ahora en una dialectología de modelos interpretativos que ponga a prueba sus propuestas contra los datos históricos y geográficos que nos muestran la geolingüística mexicana y los estudios urbanos, y hacernos preguntas que quizá en otros momentos no tenían pleno sentido. ¿Qué es más eficiente, un modelo de 2 o 3 zonas, por ejemplo, norte, centro y sur, o un modelo de 10, 15 o 20 áreas? Sin duda, los modelos más sintéticos serán más abstractos y los más detallados serán más concretos, pero más arriesgados. Piénsese, por ejemplo, en la dialectometría léxica que está llevando a cabo el citado Martínez Torres con los datos del Atlas Póstumo de Alvar, publicado en 2010, y de la que emergen como zonas más evidentes, precisamente norte, centro y sur. Tal planteamiento léxico parece coincidir, al menos en sus líneas esenciales, con lo que dejan entrever los acercamientos sociofonéticos y socioprosódicos. Más allá de la necesaria dialectometría, me parece que la clave del asunto está en lo que podríamos llamar dialectología interpretativa, que combine datos de producción, de percepción y actitudinales, junto con una visión refinada de los datos lingüísticos. Con el auspicio del Colegio de México, Julia Pozas Loyo y yo mismo hemos empezado a dirigir una dialectología del español en México, con la misma preposición en tan justamente defendida por Moreno de Alba. El proyecto está concebido en 3 partes. La primera será una especie de manual de dialectología, necesario para reanimar una disciplina en parte desarbolada. La segunda consistirá en una minuciosa descripción socioareal de fenómenos fónicos, morfosintácticos y léxicos. Y la tercera desarrollará una reflexión interpretativa del efecto de diversos fenómenos sobre la dialectología mexicana: el desplazamiento de las lenguas originarias y la emergencia de variedades de contacto, el desmesurado crecimiento urbano y la influencia de las grandes ciudades, la convergencia hacia las hablas centrales y el mantenimiento y desarrollo de las identidades locales, la extracción migratoria hacia Estados Unidos y la transhumancia centroamericana y de otros lugares desde el sur hacia el norte, entre otros problemas. Sin duda, estas vueltas de tuerca en el estudio de la variación y el cambio lingüístico y en la construcción de espacios lingüísticos no serían imaginables sin el trabajo de campo hecho en su momento por algunos de los mejores lingüistas mexicanos y sin su tesón, prudencia empírica y sabiduría interpretativa para ofrecer algunos de los mejores tejidos que ha confeccionado la dialectología americana. Muchas gracias.